Examen físico general. Primero se realiza una inspección visual, se evalúa comportamiento, conformación y condición corporal. Después se realizará la auscultación para tomar las constantes fisiológicas. Para esto debemos acercarnos al caballo, siempre debe ser de lado y de frente. No debemos hacer ruidos fuertes o movimientos bruscos, y estar atentos a su lenguaje corporal. Conformación perineal. El examen genital externo de las yeguas incluye la evaluación visual de la región perineal. Primero se evalúa el adosamiento correcto de los labios vulvares y después se evalúa el índice de Kaslik, el cual calcula el ángulo y la longitud de la vulva. Con ayuda de un vulvómetro se mide la comisura dorsal de la vulva al piso del isquion y el ángulo de inclinación del ano con respecto a la vulva. Índice de Kaslik igual a longitud vulva, centímetros, por el ángulo de inclinación. Interpretación. Valores menores a 100 es una conformación buena, no requiere cirugía de Kaslik. Valores de 100-150 es considerado regular, posiblemente requiera cirugía. Valores mayor de 150 es una conformación mala, requiere cirugía. Vaginoscopía. Esta nos permite la observación directa de la vagina y la entrada del cérvix. Para poder realizarla primero se debe realizar un lavado de 3 tiempos de la zona perineal con jabón quirúrgico. Después se introduce el espéculo al inicio en forma diagonal con respecto al techo y el piso de la vagina, dirigiéndolo hacia arriba y hacia adelante hasta pasar por encima del borde de la pelvis. Una vez que se ha introducido con una lámpara se examina el color, la posición y el grado de relajación del cérvix, así como la mucosa de la vagina. En el estro, el cérvix está con hiperemia, mucosa edematosa, se encuentra relajado y sobre el piso de la vagina. En el diestro, el cérvix se encuentra cerrado, debido a la influencia de la progesterona y posee una apariencia seca, mucosa de color pálido y se encuentra en la parte superior de la vagina. En época anovulatoria la mucosa cervical y vaginal es de color blanquecino. El cérvix se observa flácido y se localiza cerca del piso de la vagina. Palpación rectal. Tanto la palpación transrectal como la ultrasonografía son un procedimiento de rutina, utilizado en la evaluación reproductiva de la yegua. Antes de realizar la palpación rectal, el alumno deberá medir la longitud de sus dedos, para utilizar estas medidas como referencia del diámetro tanto de los folículos como de los ovarios. Se realizará la palpación rectal utilizando la siguiente técnica. Lo más importante es una adecuada restricción de la yegua para disminuir los riesgos de algún posible accidente, tanto para el médico veterinario zootecnista como la yegua. Lo ideal es introducir a la yegua en una manga de manejo. Para proceder a la palpación, es necesario que el médico veterinario zootecnista utilice un guante de palpación y lubricarse adecuadamente. La mano se debe de introducir colocando los dedos en forma cónica, forma de pico de pato, e irla introduciendo realizando un movimiento de rotación para dilatar el ano. Se deben retirar todas las heces. Para poder realizar la palpación de manera correcta y sin errores, es importante que al momento de que el médico veterinario zootecnista sienta una contracción peristáltica no debe mover el brazo, ni forzar la entrada del mismo, para no lastimar a la yegua. Lo primero que se palpará será el cérvix. Se localiza haciendo presión y deslizando la mano sobre el piso de la pelvis. Se determina el tono o la flacidez. Durante el diestro o la gestación el cérvix se mantiene cerrado por lo que tiene una consistencia firme y tubular, con tono. Debido a la influencia de la progesterona, en el estro, a causa de los estrógenos, el cérvix está relajado y tiene una consistencia suave y con edema, sin tono, dificultando su palpación. Lo siguiente que se palpará es el útero, que tiene forma de T. Después de palpar el cérvix se sigue craneal hasta localizar la bifurcación. Se desliza la mano sobre cada uno de los cuernos hasta la punta, se evalúa su tamaño, consistencia, contenido y forma. Al igual que en el cérvix durante el diestro el útero se siente con tono y forma de tubo,
mientras que durante el estro no tiene tono y puede incrementarse el diámetro debido al edema. Lo último que se palpa son los ovarios. Estos se localizan en el cuadrante dorsolateral de la pelvis. Están suspendidos por el ligamento ancho en la pared dorsolumbar. El ovario derecho se encuentra entre 5 a 30 centímetros detrás del riñón, mientras que el izquierdo está más caudal al riñón correspondiente. Después de localizar la punta de uno de los cuernos, se desliza la mano en dirección lateral hasta localizar el ovario con la palma de la mano. Se va a evaluar el tamaño del ovario y si hay presencia o no de folículos preovulatorios. La fosa de ovulación se puede identificar como una hendidura en la parte ventral del ovario. Durante el estro los folículos pueden llegar a medir entre 2 y 6 centímetros de diámetro. Ultrasonido de yeguas vacías. Para la evaluación de los genitales internos de la yegua se utiliza un ultrasonido con transductor de 5 MHz y se pasa a través del recto protegiendo siempre el transductor con los dedos índice, corazón y anular. Se debe mantener el contacto con la mucosa y se utiliza la siguiente técnica de escaneo. Primero, el médico veterinario zootecnista debe realizar la palpación rectal siguiendo la técnica antes descrita y no debe forzar la entrada del transductor, ya que puede provocar una ruptura de la pared del recto y pasar a la cavidad peritoneal. Una vez dentro, se debe realizar movimientos lentos recorriendo todo el aparato reproductor de la yegua. Estos movimientos deben ser hacia los lados y adelante en todo el útero, esto con la finalidad de encontrar gestaciones, quistes endometriales, líquido uterino y, o, determinar la etapa del ciclo estral. Realizamos un escaneo hacia los lados para localizar el cuerpo útero. Se encuentra en la parte superior de la imagen del ultrasonido. Presenta pliegues longitudinales que se observan como líneas ecogénicas por el corte longitudinal que se obtiene. En este órgano podemos observar vesículas embrionarias, quistes uterinos o líquido. Se sigue hacia adelante para evaluar los cuernos uterinos. Estos se observan circulares debido al corte transversal. Su apariencia dependerá de la etapa del ciclo estral. En el estro se observan circulares con áreas anecoicas, dando apariencia de rueda de carreta. Durante el diestro los cuernos se observan circulares, pequeños y ecogénicos. En la época anovulatoria se observan irregulares y pequeños con apariencia hipoecogénica. Por último se mueve el transductor hacia la cara lateral del recto en busca del ovario, examinándolo de arriba a abajo y regresando por el mismo cuerno, para repetir esto mismo del lado contrario. En el estro se pueden observar folículos de 20 a 55 milímetros de diámetro, los cuales se van a observar como una estructura anecoica debido a que contienen líquido en su interior. Conforme avanza el estro se desarrolla un solo folículo dominante, que se vuelve piriforme al aproximarse a la fosa de ovulación. En el diestro, una vez que se dio la ovulación, se puede formar un cuerpo hemorrágico o un cuerpo lúteo que se observa como una estructura con bordes redondeados e hiperecogénicos, cuya apariencia puede ser homogénea o tienen una zona anecoica en el centro. Recelado. La detección del estro o recelado se realiza de manera grupal, ya sea que el semental se lleve al corral de las hembras o que la yegua se lleve a las caballerizas de los machos. La yegua solo aceptará al macho durante el estro, cuya duración es de 7 días. Conducta sexual hembra. La yegua en estro separa los miembros posteriores y levanta la cola. Relaja el músculo de la cadera con flexión del corvejón, orina, realiza el signo de espejeo. Muestra una actitud tranquila y de interés al semental. Conducta sexual macho. El macho debe mostrar interés hacia la yegua relinchando, resoplidos, olfatea la orina de la yegua, reflejo de flemen, con el objetivo de detectar la presencia de ferormonas indicativas de estro. Empieza a tener una erección y realiza intentos de monta. La conducta sexual del garañón se puede dividir en cortejo y apareamiento. Durante el cortejo los animales detectan, mediante los órganos de los sentidos, las señales visuales, auditivas, olfatorias y táctiles enviadas por el individuo del sexo opuesto. El apareamiento o cópula implica la erección, la monta, la inserción del pene, los movimientos pélvicos por parte del macho, la postura de la hembra y la eyaculación del garañón. Inseminación artificial. Se debe contar con una yegua en estro, que se encuentre en el momento adecuado para la inseminación. El médico veterinario zootecnista que realizará la inseminación artificial primero debe vaciar el recto.
se venda la cola y se realiza un lavado perineal de 3 tiempos, debe utilizar un guante de palpación estéril sosteniendo la pipeta, entre el dedo pulgar y la palma de la mano, evitando contaminarla. Se introduce la pipeta protegiéndola con la mano a través de los labios vulvares, primero en un ángulo de 45 grados y después se coloca en posición horizontal. Es importante que con la otra mano se tape el otro extremo de la pipeta para evitar que entre aire. Una vez dentro, se debe localizar el cérvix con los dedos y con el dedo índice se guía la punta de la pipeta dentro del cérvix e introducir la pipeta aproximadamente 1 centímetro dentro del útero. Se debe asegurarse que la punta de la pipeta esté dentro del cuerpo del útero para evitar que el semen se derrame. En el caso de la inseminación artificial transcervical, el semen se deposita en el cuerpo del útero, se utiliza una pipeta rígida y cuando se va a inseminar con semen fresco o refrigerado, usando un volumen inseminante de 5 mililitros. La jeringa que contiene el semen se conecta a la punta expuesta de la pipeta y se deposita dentro del útero, se retira la jeringa y se carga con 5 mililitros de aire. Se vuelve a conectar a la pipeta y se pasa el aire para asegurar que todo el semen haya sido depositado en el útero. Inseminación artificial profunda. En la inseminación artificial profunda, el semen se deposita en la punta del cuerno uterino, del lado del ovario que ovuló. Este método se utiliza cuando se va a inseminar con semen congelado, semen de mala calidad o en yeguas problema. En este caso se va a usar volumen inseminante de 2 mililitros. La técnica que se usa es la misma que la anterior, pero una vez que la pipeta se encuentra dentro del cuerpo del útero se retira la mano de la vagina y se introduce por el recto. Se palpa la punta de la pipeta en el útero y se desplaza hacia la punta del cuerno ipsilateral al ovario con un folículo preovulatorio. Una vez que se encuentra dentro de la punta del cuerno, en la pipeta, se introduce la pajilla donde se encuentra el semen y con el estilete se empuja la pajilla. Diagnóstico de gestación. Por medio de la ultrasonografía por vía rectal se puede detectar una gestación desde los 9 días postovulación. A la evaluación ultrasonográfica, desde el día 10 de la gestación hasta el 15, la vesícula embrionaria se observa como una esfera oscura uniforme, con áreas brillantes ecogénicas en los polos dorsal y ventral, los cuales son llamados reflejos especulares. En el día 18 de la gestación, la vesícula embrionaria empieza a expandirse y a perder su forma esférica para adoptar una forma irregular, la cual tiende a ser triangular. Entre los días 20 y 25 la vesícula permanece de forma irregular, y es posible observar al embrión dentro de esta, generalmente en posición ventral y el latido cardíaco. Día 30 a 33 el alantoide empieza a desplazar el embrión, y se observa en el centro como una línea ecogénica, que separa el saco alantoideo del saco vitelino. Día 40 a 45 se empieza a formar el cordón umbilical del polo dorsal, y se observa como una línea ecogénica vertical, el embrión vuelve a descender y se encuentra en decúbito dorsal. Día 50, ya se puede observar todas las estructuras del feto.